¿Quieres aprender a poner tu Wi-Fi como Wi-Fi normal y Wi-Fi 5G para separarlos y tener uno que va más rápido que el otro? Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso y da igual si eres de Vodafone, si eres de Orange, si eres de Movistar, seas lo que seas, te voy a enseñar a hacerlo y verás que es muy sencillo. Como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de ChatGPT y le he preguntado, quiero entrar al router Vodafone. Con esto te da tu dirección IP, que obviamente estará censurada por privacidad, ¿vale? Pero bueno, coges tu dirección IP y vas a tener que copiarla, ¿vale? Vamos a copiarla y la vamos a pegar en el buscador. Una vez estamos aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es poner el usuario y la contraseña que aparece detrás de nuestro router de Vodafone. Y una vez iniciamos la sesión, esto es lo que vemos por defecto. Como veis, vemos cuántos dispositivos están conectados al Wi-Fi y cuántos teléfonos tenemos asociados a nuestro Wi-Fi. En este caso, bueno, pues tenemos un número fijo, ¿ok? Y luego tenemos iPads, iPhones conectados a nuestro Wi-Fi dentro de la casa. Esto te permite gestionarlo, pero lo que yo os comento, tenemos que irnos a la pestaña de Wi-Fi, aquí, y una vez estamos aquí, veis que aparecen dos, Wi-Fi 2,4 GHz y Wi-Fi 5 GHz. Entonces, para eso nosotros hemos tenido que deseleccionar esto de aquí, ya que de base nos aparecía solo uno. Como veis, si lo deselecciono, nos aparece solo el main Wi-Fi que combina las dos, 2,4 Hz y 5 GHz. Aquí nos aparece el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña típica, ¿vale? Esto es importante ya que podremos gestionar que se conecte en función del canal que nosotros elegimos. Si por ejemplo elegimos el canal 1 o el canal automático para conectarnos a la de alta velocidad o a la de baja velocidad. La clave de red Wi-Fi aparece aquí también y nosotros podemos cambiarla también desde esta plataforma. Si nosotros queremos separarla en dos, es tan fácil como hacer clic aquí y ya tendríamos las dos activadas. Nosotros le tenemos que poner un nombre diferente a la de 5G comparado con la otra y tendríamos que elegir el ancho de banda en cuestión. La clave de red Wi-Fi también la puedes cambiar desde aquí. Como veis, podremos trabajar con una red Wi-Fi con un ancho de banda mucho mayor que la otra, selectivamente. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas o suscríbete para tener mejor tutorial de vídeos. ¡Que vaya!